Ciertamente existían diferentes grupos durante el tiempo de Jesús y esos grupos se formaron después del cautiverio babilónico. Israel regresa a Jerusalén, reconstruyen el templo y tienen que organizarse de alguna forma. Así que los saduceos, por ejemplo, ellos se interesaban más por el poder político. Tenemos también a los herodianos, que más tarde también ellos tenían una tendencia mucho más política. Tenemos a los escribas que se dedicaban a la copia de la Torá. Pero en el caso de los fariseos, lo que ellos interpretaban era que si volvían a desobedecer la ley, Dios los podía castigar nuevamente con un exilio. Así que era algo muy serio para ellos. No era que fueran legalistas porque querían serlo. Ellos querían ser lo más cercanos a la ley y obedecerla al pie de la letra, porque desobediencia al pacto fue lo que llevó a Israel al exilio y ellos no querían pasar por lo mismo otra vez. Así que ese empeño en detallar qué es lo que se puede y no se puede hacer el día sábado, cómo ofrecer los sacrificios y todas estas leyes que encontramos en la Mishnah, por ejemplo, o en otros libros como el Talmud, reflejan esa preocupación por honrar a Dios. En el Antiguo Testamento, una de las causas del exilio fue que Israel poco a poco empezó a alejarse de la ley y a irse tras otras culturas, los dioses de otras culturas. Así que fue un castigo prácticamente el que recibieron por quebrantar el pacto. Así que los fariseos, al regresar y tener una segunda oportunidad, querían blindar el pacto con estas tradiciones. El problema fue, y esa es la acusación de Jesús, que al blindar el pacto con tantas tradiciones de los ancianos, se olvidaban del corazón de la ley, que es la gracia, la misericordia y la verdad. Por ejemplo, un fariseo se escandalizaba de que Jesús sanara a un ciego de nacimiento el sábado. Y Jesús les dice, si yo soy la luz del mundo, yo puedo traer luz a las personas en cualquier día de la semana. Pero ellos decían, estás quebrando la ley y si hacemos eso, Dios nos va a llevar al exilio, nos va a castigar. Era un miedo que tenían al castigo de Dios. El problema es que durante el siglo primero, otras generaciones de fariseos realmente se convirtieron en lo que Jesús les llama como una crítica, los hipócritas de Israel. Ya no lo hacían por miedo, lo hacían por control, por poder y por manipulación. Ellos sabían que la gente tenía tanto temor de un segundo exilio que empezaron a manipular a la gente. Y eso es hipocresía. Y eso lo comentábamos anteriormente también. Un puesto de liderazgo en la iglesia, como el pastorado, o otro tipo que nos hace ser visibles ante la gente, debemos ser muy cuidadosos porque hay una línea muy fina entre ser pastores del rebaño que Dios nos ha encargado y usar ese poder para manipular a las personas, ¿verdad? Y eso fue lo que ellos hicieron. La autoridad que ya habían ganado por varios años de tradición de respetar la ley se convirtió en una forma en la cual manipulaban a las personas. Yo entiendo que muchas veces el infierno incluso se ha usado como una manipulación, ¿verdad? Y la gente tiene miedo de irse al infierno, por supuesto, porque la Biblia dice que es un lugar real. Pero usar eso para manipular a la gente es muy problemático, ¿verdad? Si no haces esto, te vas al infierno. Si no haces aquello, te vas al infierno. Bueno, si somos en Cristo, estamos unidos con Él y estamos en un proceso de perfección. Pero utilizar esta idea teológica del infierno para meterle miedo a la gente y que viva en temor es muy peligroso. Queremos tener en la iglesia a personas con una fe firme y fuerte o personas que están agachadas en el templo recibiendo esta condenación todos los domingos. El Evangelio es un evangelio de una nueva creación, donde nos regocijamos en lo que Dios ha hecho por nosotros, donde sabemos que no somos perfectos, por supuesto, pero también reconocemos que Dios está trabajando en nosotros, a través de nosotros, individualmente y en la iglesia como cuerpo de Cristo. Y lo último que quiero comentar de esto es
que la idea que tenemos de los fariseos no debe extenderse a cada persona judía de la antigüedad o de la época moderna, porque eso nos puede llevar al antijudaísmo. Y eso también es muy, muy peligroso. Es cierto que como norma o como práctica general, muchos fariseos abusaban del poder, pero también había notables excepciones, ¿verdad? Gente que era judía, farisea, y quizá no lo hacía de esa forma, sino que tenía una esperanza en el Mesías. Y el caso emblemático es Pablo. Él perseguía a la iglesia no por manipular a la iglesia, sino porque realmente tenía la convicción de que era lo que tenía que hacer. Pero al encontrarse con Cristo, su vida cambia radicalmente.